Buenas noches a todos, espero que estén todos bien de aquel lado, espero que estén todos conectándose en esta hora para poder tener este tiempo precioso entre ustedes y yo. Hay un- un maravilloso mensaje de la palabra de Dios que nos está impulsando en este tiempo. Y realmente son tiempos en que necesitamos palabras de aliento, palabras de fe, palabras de esperanza. Y necesitamos ser alentados unos a otros. Yo desde mi humilde posición como comunicador de la verdad de Dios, en mi función de pastor, quiero llevar paz, llevar tranquilidad, quiero llevar salvación a través de la palabra de Dios, no porque yo sea algo, sino porque la palabra de Dios es la que tiene toda autoridad, todo poder. Y estamos en digamos, en esta serie del libro de Proverbios. Y hoy voy a tocar un tema maravilloso que nos va a ayudar también a entender un poco la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto, o como comúnmente se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay una razón por la que realmente llamo viejo pacto y nuevo pacto, que eso lo voy a explicar en otro momento. Pero necesito que podamos entender que voy a hablar de, de Dios, voy a hablar de Dios, y que Dios no es un Dios diferente, el Dios de los hebreos o el Dios de Israel, al Dios de nosotros, los que no somos Israel. No son dos dioses diferentes, sino que es una revelación de Dios en la que vino dándose, manifestándose y mostrándose al ser humano año a año o siglo a siglo, paulatinamente, gradualmente fue Dios manifestándose al ser humano. Así que vamos a comenzar. Todos aquellos que tengan Biblia y quieran abrirla para ir comprendiendo lo que yo voy hablando, vamos al libro de Proverbios, al capítulo 10, verso 27, que es el proverbio que nos toca hoy ver, ¿sí? Es el proverbio que nos toca ver hoy. Pero bueno, esta es la parte donde yo quiero hacer hincapié. En este proverbio voy a hablar de algunos temas que parece que no tuvieran nada que ver con el proverbio, pero al fin y al cabo nos lleva al mismo lugar. Proverbios 10:27 dice así: el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. El libro de Proverbios contiene temas, todo el libro de Proverbios en su extensión, tiene temas que si los agrupamos, podemos obtener mayor luz. Por eso es que, por lo que agruparé, como en el caso del perezoso, recuerdan que en mensajes anteriores agrupé todos los proverbios que tenían que ver con la pereza, con el pecado de la pereza y con el perezoso. ¿Para qué? Para que pudiésemos en un solo tema poder tocar todos los proverbios, para no ir tocándolos después sueltos, porque se pierde el hilo realmente de lo que quiero decir. Entonces, como en el caso del perezoso, todos los proverbios en que Salomón hace referencia al único y verdadero Dios como Yahvé, o como voy a explicar después, otros le dicen Jehová o Jehová, pero en realidad es un tetragrama, 4 consonantes, y que quizás por muchos años no se supo, por muchos siglos no se supo cómo era la pronunciación correcta, pero por lo menos podemos ver nosotros que el tetragramatón o tetragrama, las 4 consonantes que encierran el nombre Yahvé,
ha traído mucha confusión. Pero bueno, vamos a tratar de dilucidar, de traer mayor luz sobre este tetragrama. Las 4 consonantes hebreas para este tetragrama son la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Por eso es Yod, Hei, Vav, Hei. Y ese nombre, que es con el que se conoce o se conocía, era el nombre personal del Elohim de Israel, del Dios de Israel. Ahora bien, antes de continuar con todo lo que tiene que ver con el libro de Proverbios, es necesario comprender que el nombre es con el cual se dio a conocer a Moisés. ¿Sí? Algunos habrán visto la película de Moisés, de cruzar el Mar Rojo, y bueno, mucha gente conoce el nombre de Moisés, aunque no conozca la Biblia. Vamos a ver allí que es con el cual se dio a conocer a Moisés, y con ese nombre debía presentarlo al pueblo hebreo que estaba cautivo en Egipto. ¿Por qué hago esta introducción? Porque nosotros vamos a ver en el antiguo pacto, o viejo pacto, es mejor dicho, viejo pacto, vamos a ver el nombre Jehová, o como algunos lo llaman Jehová, pero vamos a ver siempre estas consonantes. Cuando nosotros vamos al idioma original, vemos 4 consonantes, no tienen vocales, entonces al ponerle cualquier vocal lo hacemos sonar como nosotros queremos. Entonces nosotros tenemos ya más o menos visto que el nombre es Yahvé. Y antes de continuar, es necesario comprender que el nombre es con el cual se dio a conocer a Moisés, y con ese nombre debía presentarlo al pueblo hebreo que estaba cautivo en Egipto. Cuando nosotros vamos al momento en que Yahvé por primera vez se presenta en Éxodo capítulo 3, vamos a ver que esto nos trae mucha frescura con respecto al nombre. Tengo que explicar esto, aunque muchos no lo van a entender, pero tengo que explicar esto, que el texto masorético, que es sobre el que se basan la mayoría de las traducciones, tiene el nombre Jehová desde Génesis, desde el capítulo 2. Pero resulta que eso es algo tradicional. En realidad, el nombre, ¿por qué? ¿Por qué sabemos que es algo tradicional? Tradicional. Porque los textos originales, o mejor dicho, los textos más antiguos, tienen el nombre Elohim o Adonai, que es Señor, que así es como vamos a ver ahora que se presenta. En Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15, Dios revela su nombre, y en esto es necesario que prestemos mucha atención, que me puedan seguir el hilo. Por eso es que si tienen Biblia, me sigan en esto. En Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15, Dios revela a Moisés su nombre personal, con que Israel lo conocerá hasta la cruz. Ese nombre con el que se presenta en el capítulo 3, verso 13 al 15, es temporario. Y en realidad ese nombre significa yo seré el que seré. En el texto hebreo, la traducción es yo seré el que seré, no yo soy el que soy, como lo traducen la mayoría. Y ese nombre recorrerá un largo camino desde ese momento hasta su completa revelación, horas antes de la crucifixión. Vamos a ver entonces, quiero ver con atención capítulo 3, verso 13 al 15. Dice, dijo Moisés a Ja Elohim, es decir, a el Dios, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Elohim de vuestros padres, presten atención que está diciendo el Elohim de vuestros padres, es decir, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Y ellos me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Bien, ¿qué les diré? Dice Moisés. Esto está diciendo Moisés, le está preguntando a Elohim,
Recuerden que hasta este momento, como lo vamos a comprobar por la misma escritura, hasta este momento el nombre Yahvé no se conocía, por más que el texto, por más que el nombre Yahvé o Jehová aparece muchas veces en Génesis y en la primera parte de Éxodo, no se conocía con ese nombre. Vean ustedes cómo lo vamos a comprobar ahora. Dice, ¿qué les diré? Y dijo Elohim a Moisés. Vean ustedes que no dijo Yahvé a Moisés, sino dijo Elohim, dijo Dios a Moisés. Yo seré el que seré. Porque las palabras Eije, Ayer, Eije significa yo seré el que seré, no yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, en el hebreo es Eije, yo seré, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Y acá debe aparecer por primera vez el nombre, el tetragramatón, el tetragrama Yod, Hei, Vav, Hei. Yahvé aparece por primera vez en el 3.15 de Éxodo. Yahvé, el Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, es decir, Dios de Abraham, Elohim de Isaac, es decir, Dios de Isaac, y Elohim de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ahora bien, este nombre Yahvé es un nombre temporal, es un nombre temporario que va a recorrer cierto tiempo y recorrerá un largo camino desde este momento hasta su completa revelación horas antes de la crucifixión. Vamos a demostrarlo. Cuando nosotros vamos, según Éxodo capítulo 6, verso 1 al 4, antes de este momento nunca se había dado a conocer con este nombre, aunque muchas traducciones basadas en el texto masorético traduzcan el nombre Adonai o Elohim como Jehová. Pero Dios nunca se dio a conocer con el nombre Yahvé a nadie antes de este momento. El que me diga que se dio a conocer porque el texto masorético dice muchas veces el nombre Yahvé o el tetragramatón está en el libro de Génesis, entonces tenemos un problema porque choca contra la misma escritura. Aquí hay un problema grande de traducción, enorme problema de traducción. Hay una tradición de traducción o una tradición por la traducción. Entonces tenemos un problema, no existe el nombre Yahvé en Génesis. El nombre con el que a Dios se lo conocía o como lo conoció Abraham, Isaac y Jacob, lo conocieron como El Shaddai, es decir, el todo suficiente. No tanto todopoderoso y no tanto omnipotente, sino todo suficiente. Esto es fácil comprobarlo por lo que la misma escritura dice. Según Éxodo capítulo 6, verso 1 al 4. ¿Sí? Va Moisés, se presenta ante el faraón y ahora en el capítulo 6 dice, dijo Yahvé a Moisés, ahora verás lo que yo haré a faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Esto es lo que debemos prestar mucha atención para poder comprender. 6.2. Y habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. ¿Sí? Él se presenta, en ese momento se presenta con este nombre, Yahvé. Y yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. Fíjense que ellos no lo conocieron como Yahvé, lo conocieron como El Shaddai, como el todo suficiente, como el que todo lo da, como el que fructifica. Así es como lo hicieron, se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por supuesto a los patriarcas y a todos los que lo conocieron.
Dice, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Esta es la gran cuestión. Con el nombre Yahvé, con su nombre propio, nunca se dio a conocer ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. ¿Por qué? Porque él se dio a conocer como el todosuficiente, como Elohim Adonai, como Dios todosuficiente, pero nunca se dio a conocer con el nombre Yahvé, porque el nombre Yahvé tiene que ver con la ley, con el momento en que Israel va a ser liberado de la esclavitud de Egipto y va a ser establecida al pie del monte Sinaí la ley mosaica o la ley de Moisés. En ese momento, en el mismo momento en que Moisés, y presten atención a esto que es importantísimo entenderlo, en el mismo momento que Moisés se va a presentar al faraón, él se va a presentar como yo seré el que seré, o las palabras que les acabo de decir, Eije, Hayer, Eije. Así se presentará delante de Faraón. Pero a los hijos de Israel se presentará a Dios por su nombre propio, Yahvé, Yod, Hei, Vav, Hei. Esas 4 consonantes son las que pertenecen al nombre propio del Elohim de Israel, del Dios de Israel. Ese nombre era para que Moisés presentara a Dios al pueblo de Israel, y a partir del momento de la liberación del pueblo de Israel, entonces Israel conocería al Dios creador de los cielos, de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay, con el nombre Yahvé. Y ese nombre Yahvé era temporal, es temporario, tenía un tiempo, iban a pasar años, iban a pasar siglos. Porque yo seré el que seré, tiene que ver con la revelación gradual, progresiva de Dios al hombre. ¿Y dónde se iba a manifestar su nombre? ¿O dónde iba a tener su cumplimiento este nombre? ¿Hasta qué momento iba a llegar el nombre Yahvé? Yo seré el que seré. Yo seré conocido por mí. Por mis obras. Eso es lo que está tratando de decir con ese nombre. Yo seré conocido por mis obras. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Dar a conocer a su Hijo, y la mayor manifestación del amor de Dios y de la compasión que Dios tuvo con nosotros fue en la cruz, al dar a su Hijo en la cruz. Y esto tenemos que poder comprenderlo. ¿Cuándo tiene su cumplimiento? Yo seré el que seré. Yahvé. Recuerden que nosotros llamamos al Salvador Jesús, un nombre que entre los judíos es Yeshua. Yeshua significa Yahvé salva. Yeshua significa Yahvé salva. Entonces, para nosotros Jesús es nuestro Salvador, pero no es nuestro Mesías. Es el Mesías de Israel, es nuestro Salvador, es nuestro Señor y Cristo, pero no es nuestro Mesías, es el Mesías para Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yeshua HaMashiach es el Mesías, es Jesús el Mesías de Israel. Solo que, fíjense ustedes, ¿en qué momento se manifiesta o en qué momento se revela por completo el nombre de Yahvé? O se da a conocer por completo y deja de ser yo seré el que seré para convertirse en el yo soy. En el mismo momento, en las horas antes de la crucifixión de Jesús. Miren, Juan 18, 1 al 9. Juan 18, 1 al 9. Esto es importantísimo que me sigan con cuidado. Síganme con mucho cuidado, porque si no se me van a perder. Lo que yo les voy a mostrar ahora es revelador para nosotros. Recuerden que cuando Moisés recibe o le pregunta, ¿cómo me presentaré delante de Faraón? Dice
Dios le dice, o el Elohim le dice, yo seré el que seré, yo seré me manda, yo seré, no yo soy, yo seré. Porque la revelación gradual y progresiva de Dios iba a llegar hasta momentos antes de la cruz, y la revelación completa sería en la cruz, la manifestación más grande, más completa sería en la cruz. Pero fíjense ustedes, yo seré el que seré, y síganme con esto, siglos, es decir, 1000 años hasta el momento de la crucifixión, miren, o hasta momentos antes, horas antes de la crucifixión. Síganme con esto, miren. Habiendo dicho estas cosas, estamos en Juan capítulo 18, así que el que tenga una Biblia, por favor, sígame con esto con cuidado. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo entrega, conocía el lugar, pues muchas veces se reunía allí Jesús con sus discípulos. Están en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Habiendo pasado el torrente o el arroyo de Cedrón. Están en el huerto de Getsemaní, él está por orar. Él está por orar allí, no está, mejor dicho, ya acaba de orar él. Pero ahora fíjense ustedes, el verso 3, dice, Judas pues, tomando la cohorte, es decir, un grupo de soldados, y algunos sirvientes de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linterna y antorcha y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dice, presten atención a esto, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. A Jesús el Nazareno. El Nazareno, ¿por qué? Porque él era de Nazaret, era de Netzaret. Él era un Netzer, de Netzaret. Por eso le dicen Nazareno. No tiene nada que ver con Nazareo ni nada por el estilo. Era porque era de Nazaret o de Netzaret. Les dice, yo soy. Escuchen. Dice, yo soy. Él muchas veces había dicho, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Varias veces, como 7 veces, dice yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Bueno, varias veces dice yo soy, pero siempre añadiéndole algo, un artículo, algo que él que no tenía que ver con el nombre, sino con lo que él era. Ahora bien, acá es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Y cuando les dijo, dice, yo soy, y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó, pues, otra vez, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús le dijo, os dije que yo soy. Jesús respondió, os dije que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. ¿Saben qué significa ese yo soy allí? El cumplimiento de yo seré el que seré. Siglo tras siglo se lo conoció como Yahvé. Yo seré el que seré. Yo seré conocido por mis obras. Yo seré conocido hasta la revelación completa. ¿Y cuándo es la revelación completa? En este momento es la revelación completa de ese nombre temporal Yahvé, cuando él dice yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, ellos en el impacto de ese nombre, ellos retroceden y caen. Siempre nos preguntamos, ¿por qué tanto impacto en el nombre yo soy? Cuando lo escuchan, retroceden y caen a tierra. Es porque en ese momento hace impacto y se cumple el yo seré el que seré en el yo soy. Es en ese momento que Jesús dice yo soy. Yo soy aquel del que se viene hablando desde hace 1000 años. Se dice yo seré el que seré, pero hoy digo yo soy. Ese es el cumplimiento, el momento del cumplimiento del yo seré el que seré. Jesús nunca más va a decir yo seré el que seré, él diría yo soy. Ahora bien, fíjense ustedes que nunca se había conocido el nombre Yahvé
hasta el momento en que se presenta a Moisés. Pero luego de la crucifixión, el nombre Yahvé no aparece nunca más en el nuevo pacto. Nunca más, aunque hay hoy muchos mesiánicos y han hecho traducciones del griego al hebreo y están volviendo a poner el nombre Yahvé, en realidad los textos más antiguos y fidedignos del nuevo pacto son todos de escritura griega. No hay escritura hebrea del nuevo pacto, sino son relativamente nuevos, y siempre son traducciones del griego. No son originales, son traducciones del griego. Entonces, lo que hoy, como el Código Real, como algunas otras traducciones que están diciendo que son originales o que son las más antiguas, sí pueden ser antiguas, pero las fundamentales, las escrituras del nuevo pacto, todas fueron hechas en griego. No hay prueba alguna de que haya sido escrita alguna en hebreo, por más que luego hayan traducido del griego al hebreo. Entonces, yo soy es el nombre con el que se revela o se termina de completar la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo. Recuerden que Pedro dice en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, a este hizo Señor y Cristo. Ahora se los voy a mostrar. Dios nunca se dio a conocer con el nombre Yahvé a nadie antes de este momento. Después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nunca más se conoce el nombre de Yahvé. Ustedes no van a encontrar en el nuevo pacto el nombre Yahvé, porque Dios nos dio un nombre por sobre todo nombre, es el nombre de Jesús, para que en ese nombre podamos ser salvos. Y los apóstoles lo sabían. ¿Y cómo? ¿Cómo lo sabían? Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 36. Perdónenme que haga esta introducción tan larga, pero es necesario entender esto que hace rato que tenía en mi corazón hablarlo, y creo que ha llegado la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, lo cual me parece muy bien. Hay mucho judaísmo mesiánico, ¿sí? Muchos mesiánicos, y aun cuando no son judíos se hacen mesiánicos. Y está bien, están predicando el evangelio del reino. Permítanme decirle, pero a nosotros, para la iglesia de Cristo, para los gentiles, se nos ha dado el evangelio de la gracia. No es el evangelio del reino, es el evangelio de la gracia. ¿Y a dónde encontramos el evangelio de la gracia? Lo encontramos en las cartas de Pablo. Entonces, el nombre Yahvé tiene que ver con la ley, pero no con la gracia. En la gracia tenemos un nombre que es por encima de todo nombre, por encima de todo nombre. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Bueno, vamos a comprobarlo por medio de la Escritura misma. Hechos 2:36. Los primeros convertidos de Hechos capítulo 2 son todos hebreos, más específicamente judíos de la tribu de Judá y de Benjamín. Son judíos, ¿sí? Son todos judíos. Son los discípulos que ahora son apóstoles, judíos predicándole a judíos. Así que dice 2:36 de Hechos: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el judaísmo mesiánico lo está llamando Yeshua, y es cierto, es su nombre en hebreo, Yeshua. Pero este nombre se nos ha dado a nosotros los gentiles, todos los que en aquel momento hablaban el idioma griego. Se escribió en idioma griego para todo el mundo conocido que hablaba griego. Entonces, Jesús tiene que ver con la transliteración de Yeshua, o tiene que ver con el ungido. Jesús tiene que ver con el nombre propio de Jesús dado a nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles los llamamos Jesús, y así está
en todos los textos griegos conocidos hoy en día. ¿Sí? Desde el primer siglo, el nombre es Jesús. Para nosotros, traducido al castellano, es Jesús. Así de simple, Jesús. Dice Pedro a la casa de Israel, ¿sí? A todos los hebreos que estaban en ese momento escuchando el sermón de Pedro. Dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Señor y Cristo. Vamos a capítulo 4 de Hechos, 10 al 12. Sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Permítanme decirle, ¿a quién está hablando? ¿A gentiles? No, al pueblo de Israel está hablándole, al pueblo de Israel. Dice, sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Netzaret o el Netzer de Netzaret, el Nazareno. Nazareno no tiene que ver con nazareo, ni con voto nazareo, ni nada. Nazareno se lo llamaba porque era de Netzaret, o conocido comúnmente como Nazaret. Netzaret era un Netzer, por eso se llama Nazareno, o por eso le decían Nazareno. A quien vosotros crucificasteis nuevamente, es como pincharlos nuevamente, como traerles convicción del pecado que habían cometido. Dice, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Fíjense ustedes que aquí el nombre de Dios no es Yahvé, simplemente es Dios. En griego, uno va a un interlineal griego o a cualquier escritura griega del Nuevo Pacto y encuentra la palabra Theos, Dios, Theos, no Yahvé, encuentra la palabra Theos. Resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre está sano delante de vosotros. Este es la piedra desechada por vosotros los edificadores. ¿Quién eran los edificadores? Pues los líderes hebreos o los líderes de Israel, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos lo desecharon, pero vino a ser la cabeza del ángulo, el que cierra el ángulo sobre el cual se pone todo el fundamento de una casa, la piedra angular. Dice, y la salvación, y esto es lo que tenemos que prestar mucha atención, y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Pues, como acaba de presentarlo, Jesucristo, o Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, o Jesús el ungido. Cristo viene de la palabra griega crestes, que significa untar con grasa, pero era la única forma de hacerle ver a todos los de habla griega, mostrarle lo que ya los de habla hebrea conocían como Mesías. Mesías es ungido con aceite, ¿sí? Es ungido con aceite en el hebreo. Entonces a los griegos se le tenía que mostrar. ¿Cómo hacer para mostrarle? Bueno, ellos usaban una palabra que era crestes, que era untar con grasa, era por ejemplo untar los escudos con grasa. Entonces de esa forma demuestran que Cristo es que Cristo es el ungido, aquel que fue untado con grasa. ¿De parte de dónde? De parte del cielo, porque era una forma de poder llegar a los de habla griega, que no tenían nada que ver con los hebreos. Entonces, Jesucristo es el nombre. Y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué nombre podemos ser salvos? En el nombre de Jesucristo. En ese nombre somos salvos, porque en ese nombre nos salva el Padre. ¿Bien? Segunda de Timoteo 2, 5 y 6. Siempre que tengan Biblia, síganme o traten de seguirme, por favor, para que tengan estos pasajes bien anotados y los puedan, y cuando tengan que defender realmente la fe, ustedes sepan cómo defender la fe. Porque
Hay mucho charlatán, hoy en día hay muchísimo charlatán, han salido charlatanes de toda clase. Entonces, tratemos de defender la fe, de dar defensa de la fe de aquello en lo que nosotros creemos. Segunda de Timoteo 2. Miren ustedes. Segunda carta de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver, capítulo 2, 5 y 6. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Perdón, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, pues hay un solo Dios, miren, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Cristo Jesús, o Jesús el Cristo, o Jesucristo, pero Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. Entonces, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Cristo Jesús. ¿Por qué dice un hombre? Porque es Dios, hombre, Dios hecho carne, que vino a la tierra, caminó por esta tierra y fue a la cruz para dar su vida por nosotros. Y mientras caminó por esta tierra, les mostró al liderazgo de Israel que ellos habían hecho sus propios mandamientos, invalidando el mandamiento de Dios. ¿Bien? Ahora bien, y por último, vamos a Filipenses capítulo 2. Por favor, síganme con mucho cuidado, porque si no, se me van a perder. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice, Tened entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, ahí tienen su nombre. Fíjense lo que pasa con Cristo Jesús. El cual, existiendo en forma de Dios, recuerden que de Dios salió, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, es decir, no bajó como Dios a la tierra, bajó como Dios hombre a la tierra. ¿Para qué? Para no aprovecharse de su deidad, de su gloria, para manifestarse. No, dice, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo. ¿Esclavo de quién? Esclavo del Padre, esclavo de Dios. Dios se hizo hombre, se hizo esclavo y se hizo esclavo del Padre, esclavo de Dios, ¿sí? Haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿sí? Miren la obediencia, obediente hasta la muerte. ¿A qué muerte se refiere? A instantes antes de su muerte física. ¿Cuál fue? Su muerte espiritual, cuando él dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque el Padre se había separado del Hijo, ¿para qué? Para cargar todo el pecado del mundo sobre él. Ese es el momento en que él se hace obediente hasta la muerte. Luego viene la segunda parte de la muerte, que es la muerte física. Su muerte física, dice, y muerte de cruz. Por lo cual, habiendo pasado por la muerte espiritual primero, la muerte física luego, exactamente como Adán pasó por la muerte física, por la muerte espiritual primero y la muerte física luego, dice, habiendo pasado por esta muerte, dice, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo. Queridos, lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ven ustedes? La mayor revelación de Dios está en su Hijo, a quien hizo heredero de todas las cosas, a quien
Dios hizo todas las cosas para su Hijo, son de su Hijo, su Hijo es heredero de todas las cosas y le da un nombre que está por encima de todas las cosas, excepto de Dios Padre. ¿Ven? Por eso es que nosotros siempre decimos, Dios es uno, pero que se ha manifestado, que se manifiesta en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El logo de Dios es el Hijo de Dios. ¿Sí? El logos de Dios es el Hijo de Dios. Cada vez que Dios habló o hizo algo, lo hizo por medio de su Hijo. O por el Hijo y para el Hijo. Todo lo hizo por medio de su Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Porque son todas las cosas de Él. Todas las cosas son del Hijo. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad, todo derecho lo tiene Jesús, que es el nombre por sobre todo nombre. Porque es la revelación. Es la revelación de yo seré el que seré 1000 años. Así, yo seré el que seré. O el nombre Yahvé hasta la cruz. En la cruz tiene el cumplimiento y se termina el nombre Yahvé. ¿Por qué? Porque aparece un nombre por sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, ¿sí? A quien el Padre, o mejor dicho, el ángel Gabriel le dice a María, y llamarás su nombre Jesús, porque Él es el Salvador. Fíjense ustedes que María no le puso el nombre a su hijo. Dios mismo le puso el nombre a su hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Bien? ¿Ven ustedes la revelación? Yo seré el que seré. Se presenta como yo seré el que seré. Y así, Yahvé es el nombre personal del Elohim de Israel, no de nosotros. Cuando nosotros vamos al viejo pacto, vemos el nombre Yahvé porque el viejo pacto pertenece pura y exclusivamente, prácticamente todo, al pueblo de Israel. Por eso Jesús dice, no habla cuando va caminando con los dos discípulos en el camino de Emaús, de mí habla la ley, los profetas y los salmos, o la ley, los profetas y los escritos, el Tanaj, la Biblia hebrea, como la llaman muchos, que es nuestro viejo pacto. Allí aparece el nombre Yahvé, pero tiene que ver con la ley de Moisés, con la ley de Dios, con la ley que Dios le da al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel lo cumpla. Por eso nosotros cuando vamos al viejo pacto vamos a encontrar el nombre Yahvé, o en otras traducciones, malas traducciones, porque le agregan vocales, le dicen Jehová o Jehová, ¿sí? Pero el nombre es Yahvé, ¿sí? Cuatro consonantes, aún en nuestro idioma. Tome 4 consonantes y póngale las vocales que quieran y le hacen decir la palabra que ustedes quieran, ¿sí? Por eso es que el texto masorético hizo desastres con el idioma hebreo. Ahora bien, los apóstoles sabían que ese nombre, el nombre de Jesús, es el único nombre en el que podemos ser salvos. Entonces vemos que a lo largo de la historia, el mismo y único Dios verdadero, creador de los cielos, creador de todas las cosas, ha estado revelándose al ser humano a medida que los tiempos van madurando. A medida que los tiempos van madurando, a medida que los tiempos van avanzando, Dios va teniendo una mayor revelación hacia el hombre. La mayor revelación es en su Hijo Jesús, ¿sí? Hoy nosotros tenemos un nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿son distintos dioses? ¿El del antiguo pacto o el del viejo pacto y el del nuevo pacto? ¿Son distintos dioses? No, es el mismo Dios, solo que es el mismo Dios manifestándose en su sustancia y esencia, para que el ser humano no tenga excusas delante de él. El ser humano no tenga excusas delante de él. Pablo lo dice en el capítulo 1 de Romanos, que el hombre no tiene excusas delante de él. Miren ustedes, Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad.
O sea, la ira de Dios se está manifestando sobre la tierra contra los hombres que con injusticia retienen o detienen la verdad, detienen la justicia. La humanidad está deteniendo la justicia, o la humanidad está comportándose injustamente contra la justicia de Dios. Dios quiere mostrar la verdad, pero el ser humano se va detrás de la mentira, detrás del engaño, detrás de la injusticia. Entonces la ira de Dios se está revelando desde el cielo. ¿Cómo quieren que no pasen estas cosas que están pasando sobre la tierra si el mismo ser humano se está buscando su propio mal? Por eso dice, porque la ira de Dios es manifestada, es mostrada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. ¿Qué es retener? Es atraparla, tenerla y no soltarla. No sueltan la verdad, no la sueltan a la humanidad. Entonces, por eso yo vengo diciendo, desde hace rato vengo diciendo, los gobiernos no te van a decir toda la verdad. Y detrás de todos los gobiernos y de todo este nuevo orden mundial está habiendo todo lo que estamos viendo. Por eso es tiempo de correr a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede cuidar, el único que nos puede guardar, el único que nos ha dicho que nos guardemos un tiempo hasta que pase esta calamidad. Miren, dice, porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se los manifestó. Señores, no hay un solo ser humano al que no se le haya hecho evidente que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dice, porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. No hay un solo ser humano que pueda excusarse con que no hay Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 14.1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces el que dice que no hay Dios no es ateo, es necio, es tonto, es estúpido el que dice que no hay Dios. ¿Bien? No sé si quedó claro. Entonces vemos que a lo largo de la historia, el mismo y único Dios verdadero, creador de todas las cosas, ha estado revelándose al ser humano a medida que los tiempos van madurando. Ahora bien, ¿son distintos dioses? No, es el mismo Dios manifestándose en su sustancia y esencia, para que el ser humano no tenga excusas delante de él. Como lo vimos en Romanos 1, 18 al 20. El único Dios verdadero, creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, se ha manifestado en tres personas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en toda la Biblia. Y eso es innegable. Eso es innegable. Por eso, cuando nosotros volvemos al libro de Proverbios, ahora volvamos al libro de Proverbios. Volvamos al libro de Proverbios, ¿sí? Y veamos todo lo que rodea el nombre de Yahvé. Y voy a usar una herramienta que en homilética se la llama enseñanza temática, que consiste en centrar la predicación en un tema. Entonces ahora voy a tomar, por supuesto no ahora porque esto me va a llevar 2 o 3 enseñanzas o 2 o 3 videos, tal vez más. Pero allí en Proverbios aparece el nombre Yahvé, es decir, el tetragramatón. Aparecen 4 consonantes que en otras traducciones lo traducen como Jehová, colocándole unas vocales, porque así se lo ha colocado el texto masorético, pero en realidad el nombre es Yahvé. Yod, Hei, Bab, Hei. Esas 4 consonantes en hebreo suenan Yahvé. O Yahvé. Pero nosotros como no somos hebreos lo pronunciamos más fácil. Sí, Yahvé. Listo. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a Proverbios 10, 27, vemos, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Voy a llegar hasta aquí, pero voy a mostrar esto. El temor de Yahvé aumenta los días, es decir, toda persona que reverencia, que ama, que respeta, ¿sí?, que teme a Dios,
tendrá días buenos, largos días, abundantes días. Pero los años de los malvados serán acortados. Entonces ustedes observarán la diferencia entre el que teme a Dios y el que desprecia a Dios. Ustedes verán la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado a los que le temen y a los que le obedecen a guardarse. ¿Sí? Dios proveerá todas las cosas, y esto lo digo en el nombre de Jesús y con la autoridad que Él me da la palabra. Dios proveerá en tu casa todo lo que vos necesitas. Dios te proveerá todo. Guárdate hasta que esto pase, porque Dios nos está llamando a guardarnos, porque la peste destructora está pasando y va a llegar a todas partes, solo que aquellos que le obedecen y se guardan, como pasó en la antigüedad, van a pasar este tiempo, van a pasar este tiempo. Dios te proveerá todo lo que necesitas, por eso es Dios proveedor. Dios te proveerá todo lo que necesitas. A tu casa van a venir cosas que vos ni pensabas. No te arriesgues. Si tienes que salir por alguna cuestión, por una cuestión de fuerza mayor o para buscar alimento o porque tienes que hacer un trabajo, por lo que sea, hazlo. Pero cuídate. Pero entiende esto, que en el nombre de Jesús hay poder, porque es un nombre por sobre todo nombre. En ese nombre nosotros estamos cuidados, nosotros estamos guardados, estamos protegidos. Haremos lo que tengamos que hacer, pero obedezcamos. Cuando Dios dice que nos guardemos, es porque nos tenemos que guardar. Cuídense mucho. Próximo video estaremos viendo todo lo que encierra el nombre de Yahvé, como ya he explicado, el nombre de Yahvé, del Dios o del Elohim de Israel, y todo lo que rodea ese nombre, su bendición, su cuidado, su protección, y cómo Él provee todo lo que su pueblo necesita. ¿Necesitas algo? Postrate de rodillas, pedile a Dios y Dios te lo va a dar. Dios no te va a dejar pasar hambre, Dios no te va a dejar pasar aflicción en este tiempo. Dios te va a ayudar. Vamos a orar. Aquellos que quieren acompañarme en esta oración y aquellos inclusive que quieren reconocer a Dios en sus vidas y quieren realmente un nuevo nacimiento o experimentar un nuevo nacimiento, este es el tiempo de acercarse a Dios en humildad, en humillación y pedir perdón por sus pecados, pedir perdón por nuestros pecados, y Dios va a venir a tu vida y te va a llenar de paz, te va a llenar de tranquilidad y te va a llenar de esperanzas, que eso es lo que le está faltando a la gente. Hay gente que realmente está reconociendo, hombres que eran ateos, médicos que eran ateos, pero que están reconociendo que sin Dios no pueden hacer nada. Si Dios no interviene en nuestro país no podrá hacer nada. Si la gente no reconoce que si Dios no interviene no podemos hacer nada, no vamos a poder hacer nada. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por haber estado del otro lado. No se pierdan los próximos videos que estaremos subiendo. Hay cosas muy interesantes que les voy a compartir, cosas que nos traerán fe, esperanza y que llenarán nuestra vida de amor y de consuelo. Que Dios los siga bendiciendo. Cuídense y compartan estas enseñanzas porque mucha gente no sabe nada de esto y necesita saberlo. Hay mucho charlatán en la calle. Necesitamos que la verdad sea escuchada, que la verdad sea vista y que los ojos de la gente se abran. Gente que está del otro lado escuchándome, se les ha abierto los ojos y se les han abierto los oídos precisamente por escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Alabo el nombre de nuestro Dios. Amén. Gracias y hasta la próxima.